Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su canal, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que está por todas las redes sociales y que muchos lo habrán escuchado. Es sobre el cabello en la Biblia. Ustedes y yo tenemos que estar conscientes de las cosas de Dios. No podemos dejarnos convencer de cualquier manera o de cualquier forma, porque muchas veces el diablo es astuto, es el astuto y más que cualquiera. Por eso cada día nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre pendientes. Recuerden las tentaciones que tuvo Jesucristo. El diablo usa incluso la palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañar. Y si lo hace con Jesús, ¿qué no quedará con nosotros que somos simples mortales? Por eso la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿en quién nosotros tenemos puesta nuestra confianza? ¿En quién? ¿En quién tengo que creer? ¿Y a quién le tengo que creer? Ustedes y yo somos hombres bautizados, cristianos católicos. Por eso nosotros debemos pensar, ir un poquito más allá cuando la gente nos envía estas cadenas, cuando la gente nos envía estas cosas. Nosotros debemos meditar. Y meditar significa pensar. Y pensar con la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta que cada día en mi canal se les invita a orar. Oremos con el ángelo, oremos con el salmo, oremos con la Santa Misa. Vemos los ejemplos de los santos. Es decir, que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. La oración es la que me evita a mí caer en tentación. La pregunta sería, ¿cuántas veces oro yo entonces para no caer en la tentación en estos momentos? Porque hay muchos cristianos católicos que ponen su confianza, que ponen su fe, que creen en cosas que se les dice por medio de las redes sociales. Cuidado, hermano católico, si tú eres una de esas personas que estás creyendo eso que están mandando por las redes sociales, lo del cabello en la Biblia. Porque si nosotros prestamos atención a eso, a ese audio, porque incluso a mí me lo enviaron. Padre, mire, ¿qué opina usted de esto que está sucediendo, de esto que están enviando? ¿Qué opinión me da? No es una opinión, sino que como hijo de Dios meditamos y escuchamos, y a la fe, a la puerta de la fe, nosotros meditamos con la palabra de Dios. Es decir, que cada día nosotros tenemos que confiar en ese Dios que me ama. Pareciera que el audio que mandan es como alejar a Dios, alejarnos de Dios, para que nosotros creamos en otras cosas. Y ese audio que me mandaban, la persona que hablaba allí decía, es que abran su Biblia, porque un niño ha tenido una revelación que si usted abre la Biblia en el libro de los Salmos, le aparece un cabello. Bueno, eso por las personas que creen en esas cosas. Es decir, que la persona que me está hablando en el video es una persona no creyente y que al final dice, pues yo sí voy a tomar el cabello, lo voy a hervir y todos aquí en familia nos vamos a tomar el agua para que todo esto pase. Ya va. Ten cuidado con las cosas, porque si ella dice que es para las personas, eso es para las personas que creen, y después ella lo que me está diciendo es que ella no cree en eso. Porque al niño según se le apareció Jesucristo, y ella dice, no, para los que creen en Jesucristo, que los que hacen esas cosas en Semana Santa. Cuidado, porque esa persona que habla en el audio no cree en Dios, pero que al final ella dice que no cree, pero que lo va a hacer. Tengan cuidado, porque esto es para separarnos de Dios,
para ponernos que Dios no es el que nos libra, para que nosotros no tengamos confianza en Dios, para que nosotros no oremos a Dios, sino para que nuestra confianza esté puesta en otras cosas. Mírese la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, la primera, es que el diablo quería hacer que Jesús comiera piedra. Convierte esas piedras en pan, porque el diablo sabía, se valía de la necesidad de Jesús, porque Jesús sintió hambre. Sí, Jesús sintió hambre. Y ustedes y yo tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque al parecer nosotros estamos viviendo lo que vivió Jesús. Jesús por el Espíritu fue conducido al desierto. Ustedes y yo estamos viviendo esta cuarentena. Gracias a Dios por el sacramento del bautismo tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Somos conducidos en esta cuarentena a acercarnos más a Dios. ¿Para qué? Para orar. Son como 40 días. Jesús pasa 40 días y 40 noches sin comer y al final dice la palabra de Dios que tuvo hambre. Ustedes y yo tenemos hambre de Dios y el diablo se vale de la necesidad de que tenemos hambre de Dios. Por eso el demonio aprovecha, dice la palabra de Dios, se acercó el tentador. A ustedes y a mí se nos acerca el tentador, él tiene su estrategia, él tiene su herramienta, él busca hacernos caer. Y le dijo el tentador a Jesús: si tú eres el Hijo del Hombre, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que busca el tentador? El tentador lo que busca es vencernos. Por eso Jesús le responde: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ustedes y a mí se nos acerca el tentador y hoy se ha acercado en esta cuarentena porque ustedes y yo tenemos hambre de Dios, sed de Dios, porque no hemos ido a la iglesia, porque no hemos recibido el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, porque no hemos recibido el sacramento. Tenemos esa hambre. Y el tentador se acerca. ¿Cómo se acerca? Por medio de esto que está rodando por las redes sociales. Por medio de ese cabello que está en la Biblia. Mire que el diablo es el ser más astuto. ¿Y qué dice Jesús? Que nosotros vivimos es de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso ustedes y yo no nos podemos dejar engañar con eso. Cuidado el católico que lo esté haciendo. Tenga mucho cuidado, no se deje engañar. Y la gente está creyendo en estas cosas y están en un error, están en un engaño. Esa es la primera tentación y el diablo a muchos ha hecho caer, muchos cristianos católicos. Muchos, yo creo que han puesto su confianza y no estamos para caer en esas cosas, en el engaño. Por eso él usa incluso la palabra de Dios. Por eso en el Evangelio de San Mateo nos habla a nosotros, en el capítulo 4 nos sigue diciendo a nosotros. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. El diablo usa incluso la palabra de Dios. Como en la primera tentación Jesús le dijo que nosotros vivimos es de la palabra que sale de la boca de Dios, por eso el diablo usa la palabra de Dios. Como el diablo sabe que ustedes y yo en nuestras casas estamos tomando la Biblia para leerla, el diablo usa la misma Biblia para engañarnos. Por eso nos dice a nosotros: ay, el cabello está ahí, agárrenlo, llévenlo, tuve una revelación. El diablo se vale de las cosas de Dios, ¿para qué? Para engañar. Tuve una revelación,
parece como los hermanos Evans. Tuve una revelación que hay que tomar el cabello, hay que hervirlo y hay que bebernos el agua. Ya va, primero que eso no se hace por higiene. No sabemos nada de eso. Nadie ha dicho que es una cura, no hay un médico que haya dicho que es la cura, no, es un invento del diablo. Eso es diabólico y nosotros muchas veces no lo vemos, sino que al contrario caemos redondito. Por eso ustedes y yo, siendo el hombre de Dios, tenemos que tener cuidado, no dejarnos engañar. El diablo usa la palabra de Dios para engañarnos. Y Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ustedes y yo sabemos y tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso en mi canal Padre Umaña Ángel, un santo para cada día, leemos el ejemplo de los santos. Ellos estudian la palabra de Dios y tienen el conocimiento para no dejarse engañar. Ustedes y yo conocemos la palabra de Dios y no nos podemos dejar engañar. Por eso decíamos al principio, ¿dónde está puesta nuestra confianza y a quién nosotros le creemos? Nuestra confianza como hombres de Dios tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. Por eso el Salmo 31 en el versículo 15 dice, pero yo, Señor, confío en ti. Yo dije, tú eres mi Dios. ¿Cuál tiene que ser nuestro Dios? Jesucristo. ¿En quién tengo que tener puesta mi confianza? En el Señor, en Dios. Yo, como persona particular, tengo que tener mi confianza puesta en Dios. Allí es. Mira lo que nos dice el salmista. Y durante estos días nosotros hemos estado rezando el Salmo, o hemos estado recitando el libro de los Salmos, orando con la palabra de Dios, especialmente con los Salmos. Y hoy el Salmo 31 en el versículo 15 nos dice que en el Señor tenemos que confiar porque Él es nuestro Dios. Yo sé que la gente está esperando un milagro. Yo sé que la gente está angustiada. Todos estamos angustiados por lo que estamos viviendo. Pareciera que nos desesperamos, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Estamos desesperados porque haya una cura para esta enfermedad, pero mi confianza tiene que estar puesta en Dios, no en un cabello que aparezca en la Biblia. El diablo se aprovecha del afán. El diablo se aprovecha de la desesperación de la gente. El diablo se aprovecha de todo, de la fatiga. Y nosotros tenemos que estar preparados. Saber que si estamos leyendo la palabra de Dios, pues cada día nosotros tenemos que saber en quién tenemos que confiar. Muchas veces queremos la sanación de nuestros cuerpos, pero Jesús, antes de sanar el cuerpo, quiere es que sanemos nuestra alma. Y nuestra alma tiene que poner su confianza en Dios. Por eso el Salmo 31 en el versículo 15 nos dice eso. Pero yo, cristiano católico, pero yo, Señor, confío en ti. El cristiano católico tiene que decirle al Señor que confía en Él, no en un cabello. No es lo que aparece en la palabra de Dios, sino lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Tú eres mi Dios. Recuerde lo que decía anteriormente. La persona salía hablando y diciendo que eso, los que creen que un niño estuvo una revelación, esos que creen que están celebrando Semana Santa, y resulta ser de que esa persona que al parecer no cree en Dios termina tomando el agua. Lo dice en el audio, lo que rueda por las redes sociales muy claramente. Entonces, esas son cosas que no son de Dios. Esas son cosas del diablo. Y nosotros muchas veces no lo entendemos, sino que nos dejamos engañar porque el diablo pone la tentación y nosotros caemos. Por eso nuestra confianza tiene que estar en el Señor, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y nosotros cada día tenemos que estar atentos a Él. Por eso el Salmo 56 nos dice, confío en Dios y no temo más. ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién estás confiando? La gente está confiando en un cabello. No está confiando en Dios.
La pregunta que te tienes que hacer es tú, ¿en dónde está puesta tu confianza? Por eso el Salmo 56 en el versículo 12 nos dice, confío en Dios y no temo más. Y la gente al parecer está confiando en lo que rueda por las redes sociales, en el cabello. Confío en el cabello y no temo más, porque viene la cura según esa revelación que es un engaño, que es una mentira. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el Salmo 56, versículo 12. Nuestra confianza entonces tiene que estar puesta en Dios y no temo más. En Él sí, y no voy a temer más. Pues, ¿qué puede hacerme un hombre? Nuestra confianza tiene que estar firme en Dios. Hermano católico, tu confianza tiene que estar en Dios. Nos lo dice la palabra de Dios. Tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios, no lo que está en la Biblia. El día de mañana nos encontramos una hoja en la Biblia, entonces ¿qué vamos a decir? ¿Que esa hoja nos va a salvar? El día de mañana conseguimos una foto de alguien en la Biblia, entonces ¿qué vamos a decir? ¿Que esa foto nos va a salvar? No, es creerle a la palabra de Dios cada día, es poner nuestra confianza en Dios, porque Él es nuestro Salvador. Miren lo que nos dice ahora el profeta Isaías en el capítulo 12, versículo 2. Dice, vean cómo es Él, el Dios que me salva. Miren ustedes cómo es Él. ¿Quién es Él? El Dios que me salva. Dice Isaías, en Él confío y no tengo más miedo. Ustedes y yo, si confiamos en Dios, no tenemos más miedo. Recuerde que tú eres católico, tu fe está puesta en Jesucristo y Jesucristo nos ofrece a nosotros la salvación. ¿Salvación de qué? De nuestras almas. Y después viene la salvación de nuestro cuerpo con la resurrección que hemos celebrado en estos días. Creyendo en ese Salvador que me libera, en ese Salvador que me salva, en ese Salvador que confía en mí porque yo creo en su palabra y mi confianza está puesta en Él. Y este cabello viene y sale en estos días, después de la resurrección del Señor. Por eso Isaías nos pone en nuestro lugar a nosotros los católicos, nos dicen, vean cómo es Él, el Dios que me salva. En Él confío y no tengo más miedo, pues Yahvé es mi fuerza, mi canción. Él ha sido mi salvación. ¿Quién es entonces el que nos va a salvar a nosotros de esta enfermedad? Es Dios, es Jesucristo. Pero mi confianza tiene que estar puesta en Él, en Él. Por eso yo les animo, queridos hermanos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, versículo 25, que nos dice, ánimo pues, amigos míos, yo confío en Dios, y todo sucederá tal como Él lo ha dicho. Nosotros tenemos que confiar en Dios y todo va a pasar tal como Él lo ha dicho. Dios tiene propósito. Y días atrás decíamos en la reflexión, todo esto tiene que pasar ¿para qué? Para que se manifiesten las obras de Dios. Pero recordando que allí se manifiestan las obras de Dios, el diablo anda buscando a quien devorar. Y muchas veces por las redes sociales, porque se envían todo este tipo de cosas, el diablo aprovecha. El diablo es el maestro del engaño. Él busca engañarnos a cada uno de nosotros. Y ustedes y yo tenemos que saber en quién confiar. Ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice a nosotros en quién tenemos que confiar. Y nosotros tenemos que confiar ¿en quién? En Dios, en Dios. Ahora nosotros tenemos que creerle siempre a Jesucristo. Y miren lo que nos dice. Miren lo que nos dice Jesucristo. Jesucristo nos habla a nosotros por boca del Evangelio de San Juan. Y nos dice a nosotros en el capítulo 14, versículo 1, nos dice, no se turben, cristiano católico, usted no se debe turbar.
Crean en Dios y crean también en mí. Mire lo que nos dice entonces la palabra de Dios. Por eso hacíamos la pregunta al inicio: ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza y a quién le creemos? Y Jesús, por boca del evangelista San Juan, en el capítulo 14, versículo 1, nos dice: no se turbe, crean en Dios y crean también en mí. Ahorita estamos en una turbulencia. Ahorita estamos como asustados, temerosos, pero dice Jesús: no se turbe, crean en Dios. Este es el momento propicio para creer en Dios. Este es el momento propicio para creer en Jesucristo. Y Jesucristo nos habla a nosotros por boca de San Juan entonces. Y nos lo está diciendo. Y muchas veces el cristiano católico no está creyendo en Dios, no está creyendo en Jesucristo. Y para nosotros creer en Dios y también en Jesucristo, no nos debemos turbar, es decir, no nos debemos dejar llevar por la preocupación. Lo que decíamos anteriormente, nuestra confianza puesta en ese Dios que nos salva, puesta en el Dios que nos salva, puesta en Jesucristo. Crean, nos dice la palabra de Dios. No crean en el cabello que aparece en la Biblia, porque nosotros nos dejamos llevar por esas cosas. Debemos creer en Dios, nos dice Jesucristo. Crean en Dios y crean también en mí, por supuesto. ¿Por qué? Porque Él ha sido el enviado del Padre. Entonces no nos debemos turbar por todas estas cosas que están pasando, por esta crisis, por esta pandemia, por esta enfermedad del COVID-19. No nos debemos turbar, al contrario, debemos creer cada día más en Dios, debemos creer cada día más en Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir adelante. Cada día nosotros tenemos que creer en Dios, no creer en esas cosas que nos mandan a nivel de las redes sociales, porque muchos vendrán a engañarnos, porque muchos vendrán a decirnos cosas. Por eso el Evangelio de San Marcos nos dice a nosotros, especialmente en el capítulo 13, versículo 21, nos dice: si alguien entonces le dice, mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Jesús nos lo advierte a nosotros. Vendrán a hacer el mal, vendrán a hacer milagros, vendrán a decirnos tantas cosas, como que si esas cosas fueran el Mesías, como que si esas cosas fueran las que nos va a salvar. Y Jesús nos dice, si alguien entonces les dice, y por las redes sociales mire que todo el mundo nos dice a nosotros, mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. ¿Quién es Cristo? Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es el que nos sana. Y muchas veces ustedes y yo estamos esperando un milagro físico. Y vienen y nos dicen a nosotros sobre ese cabello. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Creemos que ese es nuestro Salvador. Creemos que es el que nos va a sacar de esta angustia. Creemos muchas veces como el pueblo de Israel. Y no es el cabello, es Jesucristo. Y Jesús nos dice, si alguien le dice a ustedes que está aquí o está allá, no lo crean. Porque es que ese cabello está en la palabra de Dios. No lo crean. Dice Jesús, no lo crean. Crean en quién tenemos que creer. Vuelvo y repito lo que nos dice San Juan capítulo 14 versículo 1. Crean en Dios y crean también en mí. Crean en Dios y crean también en mí. Por eso ustedes y yo cada día tenemos que estar unidos en oración. Nosotros tenemos que orar para no caer en tentación. Tengan cuidado. Si alguien nos dice está aquí, está allá, no lo crean, dice Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que se nos dicen. Por eso también en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 26 nos dice, por tanto, si alguien les dice está en el desierto, no vayan. A usted y yo nos dice, está en la Biblia, está en la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a la Biblia y lo buscamos de una vez.
Y dice Jesús, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si alguien le dice, no, es que el cabello está en la Biblia, ¿qué hace la gente? Va. Si dicen, está en tal lugar retirado, no lo crean. Porque nos dicen, está en el libro de los Salmos, dice Jesús, no lo crean. ¿Y qué hacemos los cristianos católicos? A veces lo creemos. Bueno, y esto no es solamente para los católicos, esto es para los hermanos Evans, esto es para todos. Porque como se les habla de que está en la Biblia, de una vez van a buscar. Y como está en la Biblia, en el Salmo, de una vez lo creen. Ay, sí es verdad, dice la gente. Ay, sí es verdad, yo voy a hacer. Y dice la palabra de Dios, si está en el desierto, no vayan. Si le dicen a usted que está en la Biblia, no vayan. Si está en el lugar retirado, no lo crean. Y como está en la Biblia, la gente lo cree. Ay, sí, es el cabello que me va a salvar. Es el cabello que me va a proteger del COVID-19. Y no, porque la palabra de Dios nos dice eso. Tengan cuidado. Ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado con las cosas, porque el diablo nos engaña, vuelvo y repito, con la misma palabra de Dios. Utiliza la Biblia para engañarnos y nosotros muchas veces, por supuesto, como sabemos que la Biblia es algo sagrado, nosotros lo respetamos. Pero tenemos que tener cuidado porque el diablo sabe que nosotros sabemos que es algo sagrado y que le tenemos temor, y por eso él aprovecha entonces. Porque él sabe que los cristianos católicos van a decir, sí lo van a hacer. Si lo encuentran en la Biblia, lo van a hacer. Si lo encuentran en otro lado, por supuesto que no. El diablo lo sabe y entonces por eso actúa de esta manera. Pero Jesús nos dice a nosotros, si le dice que está en el desierto, no vayan. Si le dice que está en tal lugar retirado, no lo crean. Y la gente ha caído. Le están diciendo, está en la Biblia, y van. Y le dice, está en tal lugar de la Biblia, y lo creen. Y de una vez lo quieren hacer. Pues que tengamos cuidado nosotros. Tengamos cuidado. Por eso Jesús nos dice entonces en el Evangelio de San Marcos capítulo 11 versículo 24 dice, por eso les digo, mire que Jesús nos está hablando, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Entonces, ¿dónde nos escucha Dios? En la oración. Y todo lo que pedimos en la oración, créanlo que ya lo han recibido y lo obtendrán, dice Jesús. Para nosotros pedir la cura, la salvación, todo lo que queramos pedir tiene que ser en la oración. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y creerle a Jesús. Es la oración, es el mejor medio para nosotros pedir y creer lo que ya lo hemos recibido y así lo obtendremos. No poner nuestra confianza en un cabello, en hacer esas cosas. No, porque muchas veces perdemos la razón, perdemos nuestra fe. Y lo que quiere la gente es con estas cosas es que ustedes y yo perdamos la fe, que busquemos otro camino. Y el Señor dice no, el mejor camino es creerle a Él, lo que dice su palabra. ¿Qué nos lleva a nosotros a la salvación? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Ese sí, comer la sangre de Cristo. Beber la sangre de Cristo, comer su cuerpo, no el cabello que aparece allí. Cuidado, porque nos pueden engañar. Y Dios Jesús nos está diciendo, a ver, para los que no creen en Jesucristo, dice, pero si hago las obras de Dios, si no me creen a mí, crean a las obras para que sepan que y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Tenemos que creerle siempre a Dios. Jesucristo dice, si no me creen a mí, crean en las obras para que reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesucristo siempre está en la unidad. A Él tenemos que creerle, al Padre tenemos que creerle. ¿Para qué? Para que nosotros seamos iluminados. Por eso el Evangelio de San Juan capítulo 12 versículo 36 nos dice, mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Ustedes y yo tenemos la luz, la hemos recibido desde el día en que fuimos bautizados. Esa luz es Jesucristo. ¿Y qué nos dice San Juan en el capítulo 12, versículo 3? Crean en la luz. Es decir, creer en la luz es creer en Jesucristo, creer en el Padre que lo ha enviado. Y así nosotros podemos ser
hijos de la luz, es decir, que podemos estar y podemos ser iluminados por la palabra de Dios. Pues que esta iluminación de la palabra de Dios nos lleve a nosotros cada día a no turbarnos. No se turben, dice Jesús. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En San Juan capítulo 14, versículo 1. A Él hay que creerle, a Él hay que escucharle. La palabra de Dios es la única que nos puede ayudar. Ya la palabra de Dios nos habla. No creer al cabello que está en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia. No creer en el cabello que está en la Biblia. Es creerle lo que nos dice la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos ha iluminado, especialmente en el libro de los Salmos, porque dicen que el cabello está en el libro de Salmos. Pues la palabra de Dios en el libro de los Salmos nos ha dicho a nosotros en quién tenemos que poner nuestra confianza. Ella misma nos ha dicho en quién poner nuestra confianza. Nuestra confianza no puede estar en un cabello. Nosotros no podemos creer en mentiras, en engaños, porque si creemos en mentiras y en engaños nos condenamos. Y Dios deja que todo eso pasa, ¿para qué? Para que aquellos que no creen en Dios pues se pierdan. Porque los que no creen en Dios son los primeros que buscan el cabello. Los que no creen en Dios son los primeros que dicen, es verdad, hay que hacerlo. Pero el hombre creyente, el hombre que ama a Dios de corazón, busca en su palabra. Y hoy en el libro de los Salmos nos ha dicho, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Yo confío en el Señor mi Dios, porque Él es mi salvación. Pues la palabra de Dios nos ha dicho a nosotros en quién tenemos que creer, y el mismo Jesús nos dice, pues hay que creer en Dios y crean también en mí. No se turben, no tengan miedo, sino al contrario, nuestra confianza puesta en Dios, Dios nos va a ayudar cada día. Querido hermano, que esta reflexión de la palabra de Dios nos llene cada día, nos ayude a aclarar nuestras inquietudes y que podamos comprender ese mensaje de salvación. No creer en lo que está en la Biblia, sino en la palabra de Dios que nos dice la Biblia, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Bueno, les habla el Padre Umaña Ángel. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga a todos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Recuerda orar con el Ángelus y los salmos. Los quiero mucho y Dios los bendiga a todos.